Muy buenas tardes, pues hoy estamos aquí en un programa muy especial, un programa para conmemorar un poquito los 2.500 suscriptores del canal y un programa que a mí me parece súper interesante porque trata sobre un coche que es un gran desconocido del mercado de los todoterrenos, no se produjo en muchas unidades, pero para mí tras de él hay muchas curiosidades de cómo funciona la industria del automóvil, de una época bastante difícil para la fábrica de Santana, y para ello tenemos a una de las personas pues más autorizadas para hablar sobre estos vehículos. Es Juan Miguel Maza, que es parte del equipo directivo de la Asociación Metalúrgica de Santa Ana. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes, Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por acceder a esta invitación. A ti siempre. Y quería preguntarte, porque tú eres gran aficionado al Land Rover, quería preguntarte dónde surge esa afición al Land Rover que tienes y por qué hacéis en la Asociación Metalúrgica de Santa Ana. Bueno, la afición a estos coches, pues la entiendes tú lo mismo que yo. Esto es una afición que lo miras por donde lo miras, a veces es incomprensible, pero no sé, tienen estos coches desde prácticamente de niño te enganchan y cuando te enganchan no sueltan. Entonces, yo me acuerdo que el primer Land Rover que compré fue con mi abuelo cuando yo tenía 14 años, luego en los años que estuve ejerciendo de mecánico, pues ya sabes, aquí en Jaén, pues era Land Rover sobre Land Rover y reparando Land Rover. Y cada vez que llevaba un Land Rover al taller, Juan Miguel tenía que probar Land Rover, que fuera para cambiar una bombilla, no sé, es algo que es muy difícil de explicar, Hugo. Y luego, pues después, pues la afición sigue y ya, pues cada vez más coches, cada vez más metido en el mundillo y cada vez, pues disfrutando y padeciéndolos cada día un poquito más. Cuéntanos un poquito qué actividades organizáis en la asociación, porque yo la verdad es que las conozco, vosotros me disteis la oportunidad hace ya creo que 6 años de poder hacer una presentación en una concentración, por la que os estoy muy agradecido, pero cuenta al público en general más o menos a qué os dedicáis en la Asociación Metalúrgica de Santa Ana. Bueno, pues la asociación la creamos en 2019, sobre todo para darle cobertura legal a las concentraciones, porque eran mucha asistencia, mucha gente, hay mucha documentación por medio, muchas responsabilidades. Entonces, la forma más viable era hacerlo cara a una asociación. Entonces, se constituyó en 2019 y ya te digo, y nos dedicamos pues, a lo que es gestionar todas las concentraciones que hacemos a nivel nacional. Solemos hacer unas dos al año y luego pues intentar conservar y adquirir algunos documentos, algunas cosas de las que salen, en estrecha colaboración con la asociación del museo, que bien conoces, y das cobertura por redes sociales, das cobertura a toda la información que se puede, porque queremos que cada vez pues, haya más aficionados a este mundillo, pero la verdad que ahora mismo está en un auge muy grande, hay una afición grandísima al mundo de la Rover y el mundo de Santana, y queremos ser un poco artífices de que esto no se pierda, Hugo. Claro que sí, la verdad es que la tradición y el legado de los Land Rover Santana es importante y yo coincido plenamente contigo de que no se pierda y que se reivindique pues todo lo que se ha hecho allí en Linares. Aunque hoy vamos a hablar de los Santana 2500, creo que es importante ir un poco más de 10 años atrás en el tiempo. Estamos en el año 1974, que es el año donde se comienza a fabricar en Santana la Serie 3. La Serie 3 se empezó a fabricar en Inglaterra unos 3 años antes. Va a ser, corrígeme tú, que es el que conoce más sobre estos coches, el último vehículo que prácticamente va a ser idéntico en Santana y en Land Rover, ¿no? Sí, al último, a mediados de los 70 ya sí se pueden ver algunos cambios en los ingleses. Santana siempre ha mantenido el mismo patrón
de la construcción de los chasis. Ya los ingleses a mediados de los 70 ya los montaban en perfil de W, que le dan más resistencia, cambiaban algunos los anclajes de las ballestas, cambiaban algunas cosas, aunque la apariencia prácticamente es la misma. Luego los mandos de calefacción y algo de interior cambiaron cuerpos de calefacción y algunas cosas más, pero bueno, prácticamente lo que es hasta la serie 3 prácticamente idéntica a Santana. Algunos cambios, pero estéticos prácticamente son idénticos. Vamos a viajar un poquito ahora hasta Inglaterra, en esa época de mediados de los 70. Land Rover era parte del grupo British Leyland Motor Company, que era un conglomerado pues con muchísimas marcas. Probablemente las 5 más famosas serán Austin, Morris, MG Rover, Land Rover, incluso Jaguar. Pero vino la crisis del petróleo, aparte también hubo una crisis industrial muy fuerte en Inglaterra desde finales de los 80 desde finales de los 70, perdón, hasta mediados de los 80, y la fábrica tuvo una reconversión para pasar a ser el grupo British Leyland. El gobierno inglés tuvo que meter una inyección de capital bastante importante y fíjate que tuvo que inyectar para fabricar el Austin Metro 500 millones de euros a día de hoy, lo que serían a día de hoy unos 500 millones de euros para simplemente acondicionar una fábrica de este grupo inglés. En 1984 desaparece Jaguar de British Leyland y también a finales de los 80 a finales de los 70, perdón, va a empezar una estrecha colaboración entre el grupo Honda y el grupo British Leyland, que entrarán cada uno en el capital del otro grupo con un 20% de las acciones. Esto le permitía a Honda entrar en el mercado europeo y al fabricante inglés pues una mejora técnica, que ya los japoneses por aquella época empezaban a aplicar técnicas mucho más innovadoras en la robotización, en la fabricación, que permitía tener pues ciertas mejoras en la calidad con respecto a los fabricantes ingleses. Ahí vemos pues máximo ejecutivo de la fábrica inglesa y el máximo ejecutivo del grupo Honda. Como curiosidades, pues de todos los coches que se hicieron en este acuerdo entre Honda y British Leyland, yo me quedo con el Rover 800, que me parece un coche bastante bonito. Y como curiosidad, pues ahí tenemos al Land Rover Discovery, que se vendió en Japón como un Honda Crossroad, creo que se llama. Sí. Como curiosidad, este coche en Europa consiguió la máxima cualificación en las pruebas de choque, y siendo el mismo coche, en Japón consiguió la peor. Esto es como paso introductorio a, como hemos visto antes, hasta la serie 3, los Land Rover Santana y los Land Rover ingleses van a ser prácticamente idénticos, pero a partir de entonces, a partir de mediados de los 70, vamos a ver cómo fue la evolución de los Land Rover ingleses y cómo fue la evolución de los Land Rover Santana, y vamos a ir comentando un poquito las diferencias entre los dos Land Rover. Aquí tenemos una serie de prototipos. Land Rover pasa de la serie 3 a los Stage 1. Quiero que me cuentes un poquito qué diferencia hay de un serie 3 y cuáles son las mejoras que van a introducir, aparte de lo que comentas del chasis, en los Land Rover ingleses. Bueno, pues ya en esa época ya venían apretando fuerte otras marcas, sobre todo japonesas. Entonces Land Rover no le quedó más remedio que ir poniéndose las pilas. Entonces, lo que es en los 88 y 109, pues prácticamente mantenía su motor de 4 cilindros, andíase en gasolina, pero ya a finales de los 70 pasaron a montar en los 109 los famosos V8. Entonces fue cuando desplazaron el morro hacia afuera, le pusieron la calandra metálica, y él, digamos que mientras Santana montaba sus motores de 6 cilindros, que fueron desechados por los ingleses, Santana no veía viable para sus mercados, instalar el motor V8 por Dragón, según ellos, y entonces Santana se decantó por desarrollar su
sus 6 cilindros, y los ingleses se decantaron por montar su veterano V8 que provenía de los Range Rovers. Estos vehículos que vemos en imagen, mira, el de azul se parece bastante al que hay en la rotonda expuesto en Linares, el color es bastante parecido. Esos son ¿No? prototipos, sí. Esos son Eh, prototipos. El de la derecha de arriba es un 100 pulgadas que aprovecharon las cotas del por entonces Range Rover y lo calzaron. Creo que había, no sé si había 3 o 4 unidades de esas que he hecho, pero al final creo que según comentó James Taylor estaba basado en un prototipo. No me hagas caso, tendría que contrastarlo 100%, pero mirando más bien cara a aplicaciones militares. Sí, era para el ejército suizo, tengo entendido. Además, Exacto. ese prototipo es el que está arriba en la parte superior derecha, es uno de los primeros con suspensión por muelles. Si Sí, ves el azul, tiene las tradicionales ballestas sí. y el 100 era el ejército suizo pidió esa carrocería y aparte de eso, ese es uno de los primeros prototipos que llevan suspensión por muelles. Creo que se conserva, creo que está todavía, vamos, que existe todavía, y creo que estaba en el Museo de Dunsfold. Sí. Sí, creo que sí. Otro prototipo también, vemos aquí otros dos prototipos. El que está arriba a la izquierda es ya uno de los primeros prototipos De la de serie. ejes anchos. Sí, de 90. Y a la derecha está uno de los primeros prototipos de los 110. Ya estos tienen aunque lleva la carrocería de un modelo anterior, tienen sus aletines, tienen su eje ancho y luego, no sé si se verá bien, el motor, aunque cambian un poco los periféricos, es muy similar al motor que luego vamos a ver en los Santana Sí. 2500. De hecho, es un 2500. De hecho, ese motor, el motor que se ve ahí en la foto, es un 2500. Pues todos estos cambios van a... Ahí vemos las diferencias Sí, entre ese es supongo que es un Stage One, pues y está al igual. lado derecho está pues un Land 90. Rover 90, todavía no Defender, porque No, del 90 Defender cambian los tiradores de las puertas, hay ciertas pequeñas piezas que cambian, pero esa va a ser la evolución más importante de los Land Rover a inicios de los 80, una Land Rover que, como vimos, estaba en un contexto de una crisis pues bastante importante, ¿no? y es un cambio, la verdad que en el 83, que fue cuando entraron el primer, vamos, el primer pre-Defender, como se llama, que fue el 110, que entró en 1983. La verdad que fue un cambio muy, muy, muy grande a nivel mecánico, ¿eh? Aunque conservaban los motores de 2 litros y un cuarto, que para ese coche es como hablando más rápido, un muerto, pero que a nivel de chasis, de suspensión, de dirección, de todo, fue un cambio abismal, ¿eh? Del Serie 3, que ellos pasaron del Serie 3 vamos, primero fue en el 83, fue en el 110, en el 84 fue el 90, pero es que es un cambio a nivel mecánico muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Tú que has Ya llevado esos coches, quería preguntarte qué cambio es para ti más importante. Ahí que vemos un poquito destripado, un poquito el Defender, ¿qué da más mejora en el coche? ¿La suspensión o, es o el que motor? es que es un coche que, aunque estéticamente lo veas y haz las líneas del Land Rover de toda la vida, es que cambia completamente en todo. Es que te cambia el chasis, te cambia los ejes, te cambia la suspensión, te cambia el motor, porque aunque en 1983 el 110 salía con los 2 litros y cuarto de toda la vida, ya en 1984 metieron el motor del que vamos a hablar, el 2500, y en el 85 metieron el 2500 de gasolina. Entonces, a nivel caja de cambio, todo, es que cambia el coche, es completamente diferente de un Serie 3 a un 90 o un 110, es que cambia absolutamente en todo. Es un coche completamente diferente.
Una pregunta. ¿Los motores, los 90 antes de 1985, lleva caja de cambios de 4 velocidades o de 5 velocidades? No, llevan sus cajas de cambio LT77, que por entonces ya venía montando el Range Rover, y de 5 velocidades, una caja nueva con tracción integral, que fue otro de los cambios muy importantes. Ya de ahí fue cuando ya se normalizó, porque aunque los Stage One y los Ranger Rover sí llevaban la tracción integral, en lo que eran los series, digamos que está la evolución natural del serie, era tracción 4x2, 4x4 conectable. Entonces, sí montaron en los motores V8, sí se montó la caja de cambio, que ellos la conocen como caja Santana, que es la LT85. Entonces, desde el 84 hasta 1991, Santana le estuvo proporcionando las cajas de cambio a los Land Rover V8 ingleses con motor V8, e incluso a los motores Isuzu para el ejército australiano, para exportación a Australia. Sí, que la relación parece ser que la relación a priori siempre se habla que la relación entre Land Rover y Santana se quiebra en el año 1987, pero hay un contrato, queda un contrato de suministro de piezas, suministro de componentes hasta los años 90. A la vista está bueno, tú de esos datos sabes mucho más que yo de la cantidad de piezas que comparte un Defender con un 2500 DC o DL. Son muchas piezas, vamos, comparten muchas piezas que son idénticas, que seguramente, sí, como bien dijiste en su día, vinieron importadas de Inglaterra. Hemos viajado un poquito a Inglaterra y ahora vamos a volver a Linares, y estamos a mediados de los 70, y una de las principales novedades que aparecen en los Land Rover Santana es la aparición del motor de 6 cilindros. Aparte de la aparición del motor de 6 cilindros, ¿cómo empiezan a diferenciarse los Land Rover Santana de los Land Rover ingleses? Bueno, ya ahí con la mecánica de 6 cilindros, aunque son bastante parecidos a muchas cosas, porque por ejemplo, este que es un 109 especial 6 cilindros, si te fijas, el de los faros redondos es muy parecido al Stage One, Sin embargo, aquí ya Santana sí se adelantó a Land Rover en ciertas cosas, como por ejemplo la ventana deslizante. Se montaron antes en Santana que en Inglaterra, los Rover ingleses, El parabrisas de una pieza. Claro. Aquí empezaron en el 79 a montarla y los ingleses empezaron en el 84. Entonces, aquí ya sí se van viendo ciertas mejoras. El techo inclinado, el techo de atrás, en este modelo, por ejemplo, en este y en los Cazorla, en toda la producción siempre ha sido inclinado. Los ingleses no, aunque sí se basan en un prototipo, creo que era de 1966, que hicieron para la Casa Real, que ese sí lleva la parte trasera del techo inclinada. Entonces, aquí ya sí hay diferencias, porque los motores de 6 cilindros, las cajas de cambios propias MSA de 4 velocidades, entonces esa caja, por ejemplo, no se montó nunca en Inglaterra. ¿Y qué tal? Y muy buena caja, Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tal son esas cajas? Muy buena. Es una caja tosca, estamos hablando que no es un cambio moderno, pero es una caja que da muy pocos problemas, Esa caja puede antes sí estuvieron montando antes de la MSA sí montaron, pero bueno, este modelo en concreto hay muy pocos con la caja ISA, que era la industria subsidiaria de aviación, se fabricaban en Sevilla, que era bajo licencia de ZF, y en el modelo anterior a este, el 109 especial 6 cilindros anterior a este, sí montaban tracción integral, y en las últimas producciones montaron la caja ISA con la Transfer Rover hasta enero de 1980. Ya a partir de enero de 1980 ya se empezaron a montar la MSA, que es la caja más extendida en los 6 cilindros. Ya tiene una caja tosca de funcionamiento, pero es muy resistente, y con su mantenimiento adecuado es, para mí, una de las mejores cajas que se han montado los Santana. Pero sobre todo la evolución más importante que tienen los Santana va a ser en el año 1983,
donde aparece la serie 3A. Esta serie ya empieza a diferenciarse un poquito de los Land Rover ingleses porque aparece un salpicadero que es original de Santana. Este salpicadero no aparecerá en ningún vehículo fabricado en Inglaterra, y aparte hay cierta renovación estética y hay cierta renovación, dentro de lo que un Land Rover, cierto incremento del confort. Sí, una evolución. Mientras que los ingleses en ese año, porque hasta mediados de 1982 ya empezaron a meter la parte, vamos, lo que es el 3A más básico, que era una evolución del Serie 3, es un vehículo que sí tiene bastante mejoras. Lo que pasa es que, digamos que lo que es la matriz inglesa tiró por un cambio mucho más radical. Hay, por ejemplo, un Serie 3 inglés al sucesor que era un 90 o un 110, hay unos cambios muchísimo más grandes que de la Serie 3 de Santana a la Serie 3A. Aquí ya fue donde sí empezaron a meter mejor, aquí ya empezaron a meter la LT85 de 5 velocidades, empezaron a meter discos en el eje delantero, empezaron a meter suspensión parabólica, dirección semiasistida. La verdad que era un coche en los modelos Super, que son Cazorla, que son los que montaban esos equipamientos, eran mejoras para aquellos tiempos muy importantes, pero claro, ya lo sabes tú, Hugo, los japoneses, sobre todo Nissan, venían comiéndose el mercado, entonces era renovarse o morir. Fíjate que ese año, cuando aparece la serie 3A, es el año donde la producción en Santana se acerca más a la producción inglesa. Sí. En Santana, en 1983, se fabrican 17.567 vehículos y en Inglaterra por debajo de los 22.500, lo Sí. cual, para donde empezó Santana y donde la diferencia que había de Santana, lo que era British Leyland en los años 50, quiere decir que Santana llegó a tener un volumen de fabricación de Land Rover importantísimo, Sí. de casi 2/3 de lo que se hacía en la fábrica, digamos, principal. Que parece que no, parece que el Land Rover Santana no era nada, pero el Land Rover Santana prácticamente tenía un volumen de fabricación, eso de 2/3 con respecto a la fábrica original del Land Rover. Sí, hasta ese año, sí, hasta ese año, vamos, hasta esos años, hasta que ya empezaron a introducirse en plan serio los japoneses, era, vamos, como decimos por aquí, no había quien le tosiera en la oreja a Santana. En lo que era todo terreno, eran los líderes. Pues hemos visto ya la evolución de los Land Rover Santana y de los Land Rover ingleses, y es hora ya pues un poco de hablar del Santana 2500 que vemos en imagen. A mí, de todos los coches que ha fabricado Santana, me parece el más bonito. Sin duda, vamos, me parece que sigue manteniendo el espíritu del Land Rover, se diferencia un poquito de lo que puede ser un Defender y me parece un poquito más moderno que los Serie 2, que los Serie 3. A mí es el Land Rover que más me gusta. Sin embargo, cuando apareció en el año 1987, apareció en la prensa como Land Rover Santana y como Land Rover 2500 Diesel. Entonces, esto, claro, esto tuvo unas implicaciones. Ahora que yo tengo disposición de cómo fueron los consejos de administración, esto a Santana no le hizo mucha gracia y supongo que a nivel de mercado tuvo que ser una situación complicada cuando tú sacas un vehículo y se hace un esfuerzo grande y sacas un vehículo que la gente lo asocia directamente a otra marca. Me parece algo muy curioso. Sin embargo, vamos a ver qué cambia. Ahí tenemos a un 2.5, la versión de eje estrecho, pero nos vale para intentar ver qué cambia de un 2500 a las anteriores serie 3A. ¿Qué nos puedes comentar como novedades más importantes? Bueno, pues ya sabes que los primeros 2500 industriales es el 3A de toda la vida con el morro del Super y el motor 2500. Esa es la primera evolución. Ya el de la izquierda salió en el 89, que ya se monta la estética del más parecida al Defender y al 2500, pero digamos que es un 3A evolucionado.
Es un 3 evolucionado de mecánica, el motor, evidentemente. Ya en toda la serie, vamos, en todos los Santana 2500 ya se montaban discos delanteros adelante, en todas las unidades, los 3A no, los modelos normales no llevaban discos. La primera serie, que es lo que estamos comentando, digamos que es un 3A, el 3A con motor 2500, tenía muy pocas opciones. Sin embargo, este de la foto ya ahí cambia. Ahí ya tiene como extra, por ejemplo, la dirección asistida, no semi-asistida. Ya a partir de 1986, ya en los Super, ya no se montaba dirección semi-asistida, se montaba dirección asistida integral. Entonces, este modelo, por ejemplo, el 2500, este es un 2500, vamos, un 2.5 BDC, eso tanto vamos, 88 pulgadas como en 109, ya sí tienen la opción de montar de montar una caja mecánica de dirección o montar una caja asistida, y eso conlleva a los chasis. O sea, no es lo mismo el chasis de un Santana con dirección mecánica a de un Santana con dirección asistida integral. Varía el primer travesaño del chasis, uno lo lleva en una disposición y el otro lo lleva en otra. ¿Y el resto del chasis es el mismo? Sí, el resto del chasis, hay dos tipos de chasis. En Santana uno se denomina tipo A, luego el tipo B, pero eso viene más enfocado a la serie 3A, porque los primeros eran prácticamente el chasis del serie 3 con la carrocería de un 3A. Sin embargo, ya en el Santana 2000 sí estaba la novedad de que los primeros 2500, no sé hasta qué año exactamente, si fue hasta el 90-91, montaban chasis galvanizados. Eso era una mejora bastante importante. Luego ya volvieron al chasis tradicional, supongo que sería por abaratamiento de costes o algo. Y luego lo que es a nivel mecánico, las cajas de cambio sí las simplificaron un poco, le metieron los que llamamos los mecánicos de carcasa partida, que tiran aceite antes de echárselo. Y por lo demás, pues bueno, su salpicadero y lo que es los mandos, ya sabes, los mandos de calefacción, todas las historias esas. Pero vamos, hay menos diferencia del 3A. Hemos comparado ahora un Santana 2.5, 2500 con los modelos anteriores de Santana, y vamos a compararlo ahora pues con un Defender. Y esta comparación es una comparación bastante rara porque son un vehículo que comparten piezas. Sí, Entonces, pero lo primero que no quiero olvidar, que se me olvide, es que ahí se ve en el perfil que el Santana han montado una carrocería ligeramente más grande sobre un chasis con las mismas cotas del modelo 88. se ve Entonces, he cogido esa de foto porque se ve los claro, pasos de rueda nada, no están totalmente centrados sí. digamos, con la rueda, cosa que es bastante curiosa. Y en el chasis del Defender, además el chasis del Defender, aunque sea Defender 90, creo que tiene 92 pulgadas en realidad, ¿no? Sí, 96, 92,7. Le llaman 90 a nivel comercial, pero realmente la distancia entre ejes es de 92,7 pulgadas. Sin embargo, el 110 sí conserva sus 110 pulgadas. Quería preguntarte esto ya por curiosidad, vamos a ver si podemos hacer un pequeño debate. En principio, también entiendo Land Rover, no quería que se montaran todas las mejoras en los Santana, porque el coste de la mano de obra iba a ser siempre mucho más barato en Santana, y Land Rover no aceptó que se montaran ni los muelles ni los motores más avanzados. Pero aún así, quería preguntarte, ¿qué crees tú que es superior en un Santana 2500 a un Land Rover Defender, por ejemplo, del año 88 o del año 89? Del año 88 al año 89, que montaba ya por entonces, desde el año 86, montaba Land Rover los motores de 2500 turbo diésel. Es que, aunque los veas tan parecidos en la foto, que parecen hermanos, es que hay mucha diferencia mecánica, Hugo. Es que tienes, aunque te vayas a un 90 del 84, por ejemplo, que comparte el motor 2500
con los 2500 de DC, por ejemplo, es que el chasis, que es muy importante, es que la diferencia en chasis es abismal, porque estos siguen conservando el mismo esquema de chasis de lámina soldada de toda la vida. Sin embargo, el Defender tiene un chasis que es indestructible, es un chasis prácticamente de camión. Luego las suspensiones, el 2500 la verdad que va bastante bien, pero nunca se puede comparar con un muelle. Luego a nivel caja de cambio, bueno, la LT85 la verdad que para ese tipo de motor va bastante bien, y la LT77 con su tracción integral y con sus cosas, pues otro tipo diferente de conducción. A nivel interior, pues como bien sabéis, se ven las fotos, pues son prácticamente iguales. Más cómodos los asientos del Santana 2500. Y lo que sí me gusta más que, por ejemplo, en el Defender, en relación a la potencia, la relación de grupos de 43 a 11 va bastante bien a los 2500 cortos. Los largos siguen manteniendo los 47 días de toda la vida, pero el 43 a 11 le da una vidilla para ese motor que tira relativamente bien, el 2500 motor que va bien. Eso sí me gusta. Pero luego, a nivel comparado un Defender con un Santana, es una Pero decisión difícil, Hugo. a simple a nivel de curiosidad, a mí me parece que, por ejemplo, el techo es diferente. En un Defender es de metal, Sí, el sí. Land Rover de resina. Puede ser que ese techo en un verano como en el que estamos viviendo ahora mismo pueda ser una ligera ventaja en un 2500. Pues, por ejemplo, pues te transmite menos calor que en un techo metálico de un Defender. Y, por ejemplo, la puerta trasera de un 2500 creo que tiene mucho más, tiene un refuerzo Sí, para sí, que sí. no, Tiene el que refuerzo son de la rueda cosas. de repuesto, que es mucho más fuerte que la que lleva atrás el Defender, eso sin duda. Y una cosa que te quería preguntar, el Defender, muchas versiones siguen montando unas llantas que si no son iguales, son muy parecidas a las de los series. En las llantas que llevan los Santana a la hora de frenar o a la hora de refrigerar, ¿puede que eso sea también alguna ventaja? Hombre, evidentemente, aunque no son vehículos que cojan excesiva velocidad, evidentemente la llanta ventilada del Santana refrigera mucho mejor los frenos, eso sin duda. Eso es sin duda. De hecho, esos triangulicos se les montaban los que llevaban frenos de disco en la versión Super y los 2500. Pero la principal diferencia que nos vamos a encontrar en el Santana 2500 con respecto a versiones anteriores va a ser el motor diésel de alto rendimiento, como se denominó. Creo que la denominación del motor puede ser E74. Sí, en el diésel es 74 y en gasolina es 76 de relación de compresión 7.1 y es 77 la relación de compresión de 8.1. En el motor sí Quería tenemos cambios, si te remontas a las versiones anteriores de un 2 litros y un cuarto, ahí ya puedes empezar a tirar, que ahí sí hay corte. Ahí hay muchísimos cambios, muchos. Es es, es un motor completamente diferente. Es un motor más moderno, es decir, que puede aguantar. Entiendo que la tolerancia de fabricación de materiales de un 2 litros y cuarto es mucho, mucho peor que la de un 2500, ¿no? El 2500 es un motor que tiene muchísima, muchísima más duración que un 2 y cuarto, por, por muchas razones. La primera de ellas, por ejemplo, siempre, vamos, los que somos mecánicos y hemos reparado muchos motores de Santana, sabemos que la fundición es muy, muy blanda, es un motor que hace un escalón a muy pocos kilómetros, luego las cajas de los segmentos no están reforzadas, con lo cual el segmento al cabo de los kilómetros hace un bamboleo, en muchos casos se rompen, se suben arriba, el 2 y un cuarto es un motor que es blando. Sin embargo, aquí en el 2500 ya la cosa cambia y mucho. Lo primero porque el 2500, el desgaste prematuro ya lo soluciona encamisando el motor. Entonces, ya ahí le damos una duración bastante, bastante mayor. Luego la cabeza, vamos, la caja de los segmentos en los pistones
ya la llevas de acero reforzado, con lo cual no desgastan la caja y no hacen el chancleteo que es tan dañino para el cilindro. Luego te puedes ir por ejemplo, al engrase de la cabeza de los pistones, que llevan el mismo engrase que el motor turbo. De hecho, el bloque es lo mismo el del turbo que el del 2500. O sea, que podemos decir que el 2500 es una evolución del motor turbo de Santana. Bueno, es prácticamente lo mismo. A nivel de consumo y de respuesta, es un motor, podemos decir que anda más y que gasta menos que un 2,4. Es un motor mucho más vivo. Tiene el mismo diámetro, pero tiene una carrera, digamos los 2,4, una carrera de 88,5, 88,9, y esto lleva una carrera de 97 milímetros. Entonces, tiene más salida, tiene más bajo, es un motor mucho más vivo. Luego es un motor que está, aunque la relación de compresión en esto se bajó a 21 y los de un 2,4 eran de 23, pero es un motor que va. Luego la bomba inyectora, aunque es una bomba inyectora que ha sido especialmente un poco delicadilla, ha dado algunos problemillas, pero tiene mucho más rendimiento que lo que es el 2,4. Es una evolución, es que varía en todo, es que te varía la culata, te varían las válvulas, te varía, bueno, el cigüeñal, por supuesto, que le da más carrera. Luego se pasa de la cadena en los 3 puntos o los piñones en los 5 a la correa de distribución. Es un motor mucho más evolucionado y un motor más duradero, ya te digo, porque le montaron, entre otras cosas, unos pistones con caja reforzada y encamisado, que es muy importante en estos motores. Quería preguntarte, ¿este motor idéntico se montó en los ingleses o con ciertas variaciones? No, las cotas y todo igual. Cambian algunos mecanismos de mando, de acelerador y pocas cosas, pero el motor es el mismo. Sí varían que los ingleses no van encamisados y los de Santana sí. Ahí le doy un punto a los de Santana. Aunque sí es cierto que para mí, siempre lo he dicho, me gusta más, me gusta menos, que la fundición original de los motores que se fundían en la fundición de Vian en Inglaterra. Yo he reparado motores ingleses y he reparado motores de muchos de Santana, y te puedo decir que a mí personalmente los considero más duraderos los ingleses que los de Santana. Habrá quien lo discute, habrá quien no lo discute. Yo hablo desde mi experiencia. Sin embargo, ya con esto encamisados, es un motor que se le da muchísima más duración, ¿eh? A nivel de periférico, todo lo que está alrededor del motor, ¿hay componentes nuevos con respecto a la serie 3A? ¿Hay algún componente? Porque ya en aquella época Santana tenía acuerdos con Suzuki, si aparece algún componente de Suzuki en el cableado o en los depósitos de los limpias. Los depósitos de los limpias se parecen mucho a los de los SJ410. Estoy hablando ahora mismo a simple vista, pero ¿hay alguna diferencia, hay alguna evolución que podemos ver en el vano motor alrededor del motor con respecto a la serie 3A? Pues mira, por ejemplo, a simple vista, la primera donde se te va a la vista, el filtro de aire. El filtro de aire en la serie 3A es de papel, vamos, no, perdón, es de bañar aceite, menos los turbos, y aquí ya los tienes bañados, vamos, los tienes de papel. El radiador es diferente, va puesto en la parte delantera con un canalizador de fibra mucho más largo, mientras que los 3A llevan un canalizador delante y el radiador detrás, pegando el motor, y aquí no. Y por lo demás, pues en esta foto en concreto, pues el cuerpo de calefacción que cambia, y por lo demás, prácticamente a nivel periférico igual. Vamos a hablar ahora de la serie 3A, que como bien ya has avanzado antes, las primeras unidades de los 2.5, que hasta el año 1989 las primeras unidades son básicamente un serie 3A con cambios en la parrilla y el nuevo motor. En esta gama industrial, la verdad es que no hay muchas novedades hasta el año 1989. Yo creo que ahí coincide
cuando desaparecen los chasis galvanizados. Ya estas dos unidades son de la segunda gama, cambia la puerta trasera, cambia el techo, cambia el salpicadero, pero aparte de eso, una de las cosas que tienen los Santana 2500 es que desde el año 1987 hasta el año 1994 el coche permanece prácticamente igual, ¿no? Sí, eso no nota variaciones vamos, lo que es en los 2500, tanto esta gama industrial del 89 y los 2500 de L y de C son prácticamente invariables desde que salieron en noviembre del 87 hasta que terminaron la producción en 1924. No hay prácticamente variación ninguna. Vamos a hablar un poquito ahora de la fabricación del 2500. Resulta de que, fíjate, me contaron, y esto está en un libro, de que uno de los primeros robots que hubo en Santana iba para ir para los Suzuki, pero acabó en la cadena de producción de los 2500. Prácticamente la cadena de producción del 2500 no hay mucha diferencia con la antigua serie 3A. Creo que hubieron algunas mejoras en la embutición de la carrocería. Creo que hubieron algunas mejoras, creo que esa es la zona de cataforesis, donde se trataban los tratamientos para evitar la corrosión, porque recuerdo que los mamparos o el cortafuegos en los Serie 3A suelen ser una de las partes más frágiles de este modelo, ¿no? Sí, muy vulnerable. Además, la corrosión los ataca, eso y los marcos de la luna delantera, la corrosión los devora. Sí hubo una partida que he visto algunos que son galvanizados. No sé si fue alguna tirada especial, bajo un cargo, como fuera, pero sí hay algunos mamparos y algunos marcos de luna que los tres están galvanizados. Pero vamos, yo de los que he visto es una cantidad mínima. Y sí, eso es el talón de Aquiles de la serie 3A, la corrosión en esas partes lo afecta muchísimo. Sin embargo, el 2500 es mucho más resistente. Incluso la serie 3, la serie 2 y la serie 2A es mucho más resistente que la serie 3. Que la serie 3A, la serie 3A, ahí es un talón de Aquiles importante. Pues en zona húmeda se desintegran, Seguimos, voy a proporcionar unos datos, seguro que a la gente que nos está viendo le puede parecer interesante, del Santana 2500, incluidas las unidades que se vendieron en CKD a Irán, se han producido, calculo, más de 35.000 unidades, lo cual, fíjate, por ejemplo, ahora que está el Ineo Grenadier todavía no ha llegado a ese número de cifra, lo cual me parece... para los recursos que tenía Santana, aunque la producción es mucho más inferior con respecto a lo que era anteriormente, sigue pareciendo unos números bastante importantes, muy superior a lo que luego fue el Aníbal o el Iveco Massif, y el pico de producción es en el año 1991 con más de 6.000 unidades producidas. Por aquellos entonces, Santana fabricaba aproximadamente, en comparación, un 30% de las unidades que Land Rover fabricaba de los Defender. En el año 1992 se decide finalizar la producción del Santana 2500, que finalizaría un par de años después. Aquí tenemos el que parece ser que es el último Santana 2500. El último que salió de cadena. Es una pena porque también hay que tener en cuenta que ya Santana en aquella época estaba totalmente dominada por Suzuki, y a Suzuki, pese a que se llevaron 2500 a Japón para estudiar, a Suzuki nunca le interesó mucho pues mejorar el Land Rover que se fabricaba en Santana. Hubo alguna intento de mejora que vamos a hablar ahora en prototipos y versiones especiales, pero prácticamente Suzuki trajo
y de esto hay también documentación, un proyecto para hacer una remodelación del vehículo y para poderle montar un motor de origen Mazda turbodiesel. Aquí en Santana se probaron otros motores, pero la verdad es que aquello fue desechado. Y en el año 1994 se vende la cadena a Irán, que seguirá evolucionando y produciendo los Santana 2500 hasta el año 2017 en la factoría de Moratab. ¿Qué opinas de estos vehículos? No sé si los conoces. Sí, claro, ya cogieron, compraron la planta del 2015, la planta de producción del 2500 y los mejoraron mucho. Lo mejoraron mucho, claro. También hay que decir, es que eso lo podía haber hecho Santana, pues, o sí o no, porque todo depende de las ventas, todo depende de lo que son los mercados. En el fondo no dejan de ser empresas que buscan rentabilidad. Y si el 2500, porque como bien sabes tú, en el 89 cuando se introdujo ya, cuando Land Rover se introdujo a vender ya aquí en España el Defender, las ventas bajaron muchísimo, muchísimo. Es que cuando entró Land Rover aquí de lleno con sus todoterrenos, el 2500 decayó mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Pues porque por entonces en el 90 ya el Defender con sus motores TDI y eso que no, ya había una diferencia muy, muy, muy importante. Quizás por eso Santana pensaron no evolucionar el producto porque, claro, evolucionar un Santana 2500 al nivel de los 90 al de un Defender requería una inversión importante, muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Porque vamos, yo supongo que Morata le sería rentable allí en aquellos tiempos. Sí, ten en cuenta al final que ahora se está viendo con el tema de la guerra que hay entre Irán e Israel. Irán lleva 50 o 60 años siendo un mercado cerrado, claro, y en el que no pueden entrar ningún fabricante y prácticamente supongo que los Moratab 2500 eran el único vehículo todoterreno que se fabricaba en aquel país. Entonces, cuando tienes un mercado directamente en el que no hay competencia, claro, pues ahí no tienes que seguir esa carrera tan competitiva en innovación, en mejora continua. De todas maneras, los últimos Moratab le pusieron muchas piezas de los Hyundai Galloper. Sí, ya los ejes... V6, motores V6 3000 hicieron una cosa ya importante, Los mejoraron. Claro, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí ya cuenta el hándicap de que aquí, como quien dice, han estado toda la vida solos, sin competencia directa del mismo producto. ¿Qué es lo que pasa? Que te meten ya el Defender y al no ser un mercado cerrado como Irán, ya te machacan las ventas, que es el problema. Porque si hubiera sido como antes, porque aquí, por ejemplo, el 90, el 110 aquí en España no se vendieron. Ya fue a partir del 90, del 90 cuando salió el Defender, cuando ya empezaron a meter aquí el Defender en sus propios concesionarios Land Rover, y entonces ahí sí hizo pupa. Si no hubieran entrado, pues seguramente pues se habrían vendido muchas unidades, porque seguramente pues todo lo que se compraba en Defender, pues seguramente se habrían comprado en 2500. ¿Qué potencia tenía el Defender cuando entró los TDI, que tenían 102 caballos, puede ser? No, el TDI, cuando entraron el primero que fue el 200 TDI, que se empezó a producir en el 90 en el Defender, en el 89 en el Discovery, ya era un coche con 111 caballos y un consumo muy, muy, muy ajustado, Es claro, una diferencia muy grande. Que si coges los 64 de un 2500 atmosférico a los 100 y pico, es que se nota. Y luego en el consumo, no sé, es que aunque los veas parecidos, hay mucha diferencia en suspensión, aunque no dejan de ser dos coches espartanos que te montas por dentro. Yo digo que es más cómodo el 2500 que el Defender, pero a nivel mecánico la mecánica cambia mucho. Entonces, ahí ya era un producto muy difícil de competir. Sí, también Santana tenía un poquito de ventaja en el precio, porque creo que los Santana eran en torno a 400.000 pesetas más baratos. Creo que un Defender salía 2.200.000 pesetas, hablo de memoria,
y o eran 2.200.000 pesetas los Santana y 2.600.000 pesetas los Defender. Sí, Otra cosa que se me ha olvidado, y quizá creo que los Defender tardaron también bastante tiempo en llevar moqueta en el suelo. Puede ser que los primeros modelos no llevaban moqueta en el suelo. Bueno, de hecho, yo tengo un 100 un 300 del año 96 y no la lleva todavía. Lo que es moqueta no lleva. Llevan No. un guarnecillo en la parte delantera de la caja de cambio y todo eso, y a los filos del cajón de los asientos, pero lo que es el resto va en su chapa pelada y montada. Vamos a hablar ahora de prototipos y versiones especiales de los Santana 2500. Yo, mira, si del Aníbal cuento menos de 15 prototipos, yo hasta esta foto, yo no sabía que había habido prototipos de 2500, porque creo que el coche se sacó directamente Tampoco es que cambiara mucho, pero el coche prácticamente se sacó directamente al mercado o salvo, a lo mejor tú conoces algún prototipo del 2500. Del prototipo 2500 había uno, que por cierto estuvo aquí en esta zona de Jaén, que era un coche, pero lo que cambiaba era la zona de accesibilidad al asiento, que se entraba por la parte delantera. Un coche muy raro, que de hecho lo compró, estuvo aquí en un pueblo muy cerca de aquí, como el pueblo de al lado, 14 kilómetros, estuvo mucho tiempo y variaba en eso. Pero este de la foto en concreto, ya el radiador que lleva delante ya nos está diciendo ciertas cosas. Y es que posiblemente ese coche sea un prototipo de 2500 con turbo. Porque ese radiador que montaban los 2300 turbos, los i36. Entonces, posiblemente ese coche sea un 2500 con turbo. De hecho, el otro día encontré un documento allí en el archivo que viene referenciado con número de bastidor, con código de motor, el 2500 turbo, incluso el 6 turbo. Yo nunca he visto un motor de eso, no sé si llegaron a probar la fábrica o no, pero codificado como tal lo tenía. Y ese radiador Fíjate, en la parte delantera canta. Fíjate que este coche, las curiosidades en este coche no se acaban ahí, porque es un coche con ejes anchos, que es una de las cosas Sí, que cambian de sí. los Series 3A a los 2500, pero ese coche, por ejemplo, no lleva aletines. Y además que hay otra curiosidad de esos coches, es que creo que los aletines de los Defender y de los 2500, aunque se parezcan mucho, no son los mismos, No, ¿no? no son iguales. No son iguales, son diferentes. Los de son prácticamente, pero vamos, no son iguales, aunque el pase de rueda, lo que marca la forma de la aleta es la misma, pero lo que es el aletín en sí no es igual. Ahí vemos la parte trasera de este Santana 2500 misterioso, Los y pilotos, ahí también hay varios cambios. Primero se ve que el techo no tiene los respiraderos que se ven en todos los Land Rover Santana, y aparte de eso, los pilotos traseros yo diría que son de un Santana 2000, ¿no? sí, esos pilotos son de los últimos Santana 2000. Son pilotos industriales. Y el techo, efectivamente, no lleva la rejilla de ventilación que llevan arriba, las dos rejillas que llevan los extremos. También quería comentarte que ese Santana 2500 prototipo que me has dicho, puede ser que fuera uno que llevaba los asientos traseros en orden de marcha. Sí, Yo sí, he sí, oído a sí, trabajadores de Santana sí, hablar de un sí, 2500 sí. corto con los asientos traseros en orden de marcha. Ese es. Yo no he llegado nunca a verlo en persona, pero sí tengo referencias de ahí, de hecho, gente que lo ha visto y gente que lo ha tenido, incluso el que lo vendió, sí, efectivamente, era uno que llevaba los asientos en sentido de marcha. Vamos a hablar ahora pues de versiones especiales. Aquí tenemos un 2500 con unas puertas traseras tipo furgoneta, y este 2500 pues me vale para introducirlo porque estos coches se hacían en la unidad de vehículos especiales. Y La V fue desde el 82 al 87, o sea que le pillaría, ese quizá ni le pillara.
Entonces, estas, muy rápido. porque he visto transformaciones de estas. Sí, pero este modelo, fíjate que a lo mejor esas puertas yo creo que vienen de serie 3 y de modelos más antiguos. La evolución de la ambulancia, lo que pasa es que muchas de las ambulancias eran con la parte trasera más larga y otras eran parte más corta. Esto es una evolución de la ambulancia. O sea que digamos que en origen era una ambulancia. Esta unidad me parece súper práctica para la gente que Y eso trabaje. da una capacidad de carga mucho mayor que la puerta pequeña, aunque estéticamente no sea muy agraciado, pero es muy práctico. Se le abre las dos puertas y eso tiene un acceso para cargar muy, muy, muy bueno. Aquí tenemos una unidad de bomberos, supongo, y tenemos uno de los 2500, no se carrozaron tanto, pero aquí tenemos una unidad de un 2.5 de segunda serie, podemos decir, porque aquí ya tiene las trampillas de aireación. No sabría decirte si es un 6 cilindros o un 4 cilindros, creo que es un 4 porque creo que el 6 cilindros se eliminó cuando se eliminó la serie 3A, los 2.5 de la serie 3A, ¿puede ser? Siguieron montando algunos, pero lo que pasa es que el 6 cilindros ya al salir el 2500 fueron residuales. Es que ya que las ventas eran muy pocas, es que 3500 DL, sabes tú que hay contado, y 3.5 BDL hay muy pocos, muy pocos, muy pocos. Este de la foto, quizás por la forma del escape, quizás sea 2500. Pero vamos, los 3500 que hay con esta carrocería son muy poco, muy poco, muy poco. Yo he visto muy poco, muy poco. También otra herencia de los rover antiguos era, creo que se llamaban ferro rover, Pero Robert, que se habían visto de serie, creo que serie 3A, serie 3, serie 6 2, cilindros. serie, Entonces, probablemente, aunque es el único que he visto de un 2500, un 2.5 en este caso, que se haya adaptado para circular por la vía del tren. No sé si tú conocerás alguna versión así más de este tipo de coches. no, eso es ya en la época de 2500 había muy pocos Ferro Robert. Sin embargo, de la serie 2A sí había, creo que serie 2 no sé si llegó a coger, por ahí tenía los datos. Serie 2A sí, serie 3 sí, y 3 también, de la serie, vamos, de los 2500, 2000, de los 2.5, muy pocos, ¿eh? Muy poco, ¿eh? Me ha parecido bastante curiosa y aquí se confunde un poquito porque yo creo que esto no es una preparación que saliera de fábrica, Esto es sino alguien que, versión grúa. eso es, a Eso mí, en grúa sí he visto varias unidades de estas, como todo en 1500, sí he visto algunas. En formato de grúa sí. pero fíjate que lo curioso de ese es que en vez de usar la carrocería de ejes estrechos, han usado el El eje ancho, 2500. eso quiere decir que creo que he visto alguna que otra grúa con esa configuración, ¿eh? Las que más he visto, evidentemente, es con eje estrecho, pero hay algunas configuraciones de estas de eje ancho, había alguna que otra grúa por ir rodando, ¿eh? Pero yo me decanto, en todo esto es especular un poquito, yo me decanto que esto es alguien que ha comprado un 2500 y lo ha, digamos, recarrozado o La pinta. modificado luego para usarlo de grúa. Yo diría que este no salió así de la fábrica. No, toda la pinta, sobre todo por el cristal trasero, el techo de 88 pulgadas que lleva encima y el cristal tan raro que lleva atrás, puede ser que que haya sido una transformación de alguien en particular para dejarlo con esa estética. Sin embargo, esta es una foto promocional de la fábrica. Y yo creo, sinceramente, que esto sí era de la fábrica. Sí, Cuando te eso sí, pregunté, nada que ver nada que el techo.
El techo, la parte trasera redondeada, todo eso sí es de la fábrica. Pero esta unidad yo nunca la vi en catálogo y solo he visto esta unidad. Fíjate que luego en los Santanas iraní esta configuración se repite un montón. Pero sin embargo, en Santana parece que se quedó en esta, porque es un 109 doble cabina. 119 doble cabina, hay algunos serie 3 Sí, o 3A, no recuerdo ahora mismo, muy pero poco. 109 doble cabina el único que he visto esto y tampoco vi ningún 2500 119 de doble cabina, entonces me pareció bastante curioso. Yo no he visto, nunca he visto un doble cabina con mecánica 2500, no lo he visto nunca. No lo he visto. Es decir, bueno, que esto hicieron algunos prototipos, sí. También quería comentarte, es un poquito curioso esta versión, porque esta versión es a partir del año 89, Sí, puede parecer, y habla, desde mi punto de vista, es hablar, digamos, la gama tan extensa que tenía Santana con algunas versiones un poquito, yo no entiendo, esto sería más o menos un Serie 3 especial de eje estrecho, pero luego se le montaron las trampillas, se le montó el salpicadero del 2500, que es igual que el del Defender. No sé hasta qué punto, qué sentido tenía estas versiones en la gama, porque era como una versión, digamos, de cierto lujo, porque tiene sus ventanillas en el techo, pero luego, si no me equivoco, este tiene la caja de cambios de 4 velocidades, ¿no? no tiene, digamos, es un 100, vamos, un 2.5B, en este caso es BDLE, porque es la configuración de especial, y es un 5 puertas básico, y además es muy poco, ¿eh? Hay muy poco, muy poco. De hecho, ese coche que tenéis en la foto lo he visto en persona, incluso ahí donde está aparcado, y a mí es un coche que me resulta curioso y bonito, es un coche que me llama la atención. Y hay muy pocos, hay muy pocos. Aquí en la zona se vendieron algunos, pero muy pocos. Bueno, y ¿Te das esta cuenta? es Mantiene la ventana de los antiguos 3A, la ventana trasera. Esta es una de las unidades pues, más extrañas de los Santana 2500. Aquí tenemos una ambulancia carrozada sobre creo que es un 109, no creo que sea un 119. Y estas creo que fueron una serie de vehículos que se mandaron a Nigeria que eran de mecánica de gasolina. Sí, sí, es que aquí en el mercado nacional, 2.500, motor 2.500 de gasolina, yo te digo la verdad, yo no he visto ninguno. Sin embargo, para el mercado de exportación sí había, vamos, lo había, como hablaba antes, en relación de 7,1 de compresión para países con el combustible de peor calidad y de 8,1. Pero aquí en España es testimonial el gasolina. Sobre estas unidades, yo no sé si esto se fabricó en Santana, porque los pilotos traseros de este vehículo son iguales que los de los Suzuki Samurai. Pero como me acabas de comentar que la V se desmanteló, no sé si Sí. esto se carrozó en Santana o fue carrozado fuera, no sé Posible- si. Posiblemente sea algún carrozado externo, ¿eh? Y además, Aquí, otra vez vuelve a ser sobre un 2500 de eje ancho, no sobre las versiones industriales. Me parece otra curiosidad también. claro, es que date cuenta la anchura que tiene la caja de atrás, entonces la compensas perfectamente con la anchura del eje delantero. Es una configuración bastante, bastante curiosa. Bueno, pues ya le hemos dado un vistazo a lo que fue el 2500 y me gustaría preguntarte, porque claro, este vídeo va también para mucha gente que tiene como, incluso para mí, que tiene como ilusión o que algún día ha mirado estos coches. ¿Qué debemos mirar cuando, por ejemplo, vamos a ver un 2500 para comprar? 2.500, como en todos los Santana o la mayoría de coches que compras, lo primero es el estado del chasis, que no tenga, que no tengan óxidos, posibles fisuras, porque todos sabemos, y lo que lo hemos trabajado durante muchísimos años los Santana,
si han estado trabajando en zona dura, los chasis se fisuran, se parten. Y lo demás, pues a nivel mecánico, pues que el motor, aunque los 2500 por la varilla y por el tapón de lleno de aceite soplan un poco, crean más vapores internos que la otra, pero bueno, que no soplen en exceso, que la bomba inyectora, la DPS, tienen el problema que crean holgura atrás en el rotor, entonces pierde mucha potencia. Y si es de 4 velocidades, que no les salte ninguna velocidad, sobre todo la primera, que los cambios robes de 4 marchas, son muy propensas cuando tiene un poco de gaste a saltar. Y por lo demás, pues bueno, el mamparo que no tenga óxidos, los marcos de las puertas por debajo, y por lo demás, un coche bastante manejable, incluso para gente principiante que quiera iniciarse en un Santana, un coche. De hecho, yo siempre he dicho que para mí, en calidad, el mejor Santana fabricado son los 2500. Y se nota una mejora de calidad importante. Incluso pasar los últimos años, para mí, de los más duraderos que hay, son los Santana 2500. Digo que el motor, con diferencia, es el que más aguanta de todos los que han montado Santana, el que más aguanta es el 2500 diésel. Y por lo demás, pues bueno, que le funcione todo medianamente bien, pero vamos, que a nivel de proyecto se puede comprar un poco estropeado y darle una vueltecilla, porque son coches, la verdad, que muy, muy, muy agradecidos de reparar. Además, se arregla todo, se encuentran medianamente ya de todo, y a un coche para mi gusto, muy recomendable, Hugo. Eso te quería preguntar. Mira, aquí tenemos una unidad restaurada. Normalmente le suelen poner un montón de piezas de un Defender, le suelen poner imagen del Land Rover. Eso a mí no me termina de convencer. Yo creo que Eso es la eterna pelea que tengo yo con gente, con muy buenos amigos, que le voy a meter un 200, que le voy a meter no sé qué, que le voy a meter no sé cuánto, y siempre tengo la misma pelea, que es lo que yo le digo: si quieres un Defender, cómprate un Defender. No, es que el Defender se va mucho de precio, es un coche muy caro, un coche inaccesible, pero sí que cuando te lías a echarle dinero a un 2500 para hacer un Defender, te vas a salir al final más caro y nunca vas a tener un Defender. O sea que hay que tener muy claro que un 2500 en cualquiera de sus versiones es un 2500, y que un Defender es un Defender, y que lo único que comparten es la estética. Ya está. entonces quería preguntarte, ¿hay repuestos prácticamente de todo para estos coches? Se encuentra todavía repuesto, se encuentra. Ya hay Y cosas, volvemos. Esto tiene un boom muy grande hace unos años, y antes, aquí, por ejemplo, en Jaén, pegaba una patada debajo de una oliva y encontraba una pieza de un Santana. Ya faltan muchísimas cosas, pero vamos, que son coches que hoy en día son reparables, y de lo principal se sigue encontrando el repuesto, y sobre todo en los que son componentes equivalentes a los ingleses, que de eso sí tienen de todo. eso te iba a decir. No hay mayor problema. Por ejemplo, de un 2500, tú tampoco. ¿Qué porcentaje de piezas se pueden adaptar de un Defender o de un Land Rover Series o de un Serie 3A? Digamos, tú podrías adaptar un 20, un 30% de piezas de Defender a un 2500. Tú ten en cuenta que quitando los de eje ancho, que son 18 centímetros más anchos que el eje estrecho, y llevan paliares los otros son, el eje estrecho son paliares de cruceta, y los de eje ancho son paliares de homocinética. Ten en cuenta que los diferenciales, por ejemplo, en el DL tienes menos problemas, porque comparten las relaciones 47 días. Entonces, por ejemplo, el grupo delantero es compatible con cualquier Santana anterior. El trasero lo comparten desde los primeros Cazorla, que son los Santana, los mal llamados ENV, que no son ENV, son Santana reforzados de 4 satélites. Los encuentras desde los primeros Cazorla hasta los 2500. Por ejemplo, en el DC, ya si tienes
si rompo un diferencial, tienes el problema añadido de, por ejemplo, de que las relaciones esas 43-11, eso solo lo montaron los turbos a partir de octubre del 85. Entonces ahí ya se acota un poco el este. Y en los ejes anchos sí tienes un pequeño problema, que es los paliares son mucho más difíciles de encontrar. Por lo demás... Y esos palieres no son compatibles con los de un Defender, por ejemplo. No, porque los bujes de los paliares del Defender son de 5 tornillos y los del Santana son de 6. Mantiene la configuración de platillo con 6 tornillos, y entonces esos paliares, aunque coinciden las estrías en los 200, los 300 no, los 300 son de 24, porque los 2500, aunque atrás y adelante, en lo que es los platillos, tenemos 24 estrías, pero luego en el interior de los diferenciales son de 10 estrías. Entonces, los paliares sí son más complejos de encontrar. Y los diferenciales de los 88, vamos, versión de batalla corta, son más complicados porque, claro, son más largos que los de la serie 3 y de los de serie 3A y los serie 2 y los serie 2A. Entonces, sí es más complicado a la hora de romper un palier. Por ejemplo, quería preguntarte, aparte, ya como última pregunta, si tú compras un 2500 y lo quieres mejorar un poquito a nivel de confort, ¿qué podrías hacer? Hay una mejora que está bien, ha dado un buen resultado en coches que se han hecho, que es montarle la ballesta de la Niva. Tiene un tarado más dulce, digamos, y mejora, mullean bastante mejor. Luego, una cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta, que la batalla corta no lleva en los 2500 DC, es la barra estabilizadora. Es una cosa que a trasera que no... Vamos, ni trasera ni delantera. Para mí lo considero en coches de estos un atraso muy grande, porque son coches que no cogen velocidades importantes en carretera y sin embargo en campo te limitan muchísimo. De hecho, yo me acuerdo cuando sacaron de gente de comentarlo, cuando sacaron los primeros 109 especial, 6 cilindros que llevaban ballestas elípticas con barra estabilizadora, y eso se te quedaba colgado en un bordillo, eso era un eje rígido, eso no... Y en estos, pues bueno, aunque muy ya mejor, y es verdad que las suspensiones parabólicas tienen más tendencia a la inercia, pero vamos, para mí, personalmente, para lo que se suele usar en cochetos, para mí es prácticamente un estorbo. Bueno, la trasera, por descontado. Pues nada, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante conocer un poquito más sobre estos coches, que la gente los suele confundir con Land Rover. Y nada, agradecerte este ratito que has echado con nosotros en este canal y emplazarte a lo mejor, si llego a los 3500 suscriptores, a que hablemos un día del motor de 6 cilindros. Cuando quieras. Yo estoy a tu entera disposición para cuando quieras. Además, es un motor muy desconocido y muy interesante. Pues nada, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos y nos vemos en el próximo programa. Espero que os haya resultado, como siempre. Un fuerte abrazo. Interesante. Hasta luego. Hasta luego, Hugo.